Dejemos huellas sin pisar a nadie, que el sol sale para todos y ahí está la clave, para que esté claro. Hoy estamos en Podcast en Ruta y nos encontramos en un lugar exquisito. Estamos en Remo Alta Cocina. Este es un restaurante de aquí de San Pedro de Macorís, de la zona este del país. Te invitamos a que venga y descubra tú mismo por qué Remo es Alta Cocina. Ya yo lo probé. Hoy estamos con este capítulo y es de verdad que muy diferente dentro de la salud. Vamos a ver qué vamos a encontrar aquí y con este tema con la doctora Katiuska de León. Ella es oftalmóloga, es cirujana plástica ocular. Bienvenida, doctora. Gracias, qué honor mi querido. tenerla. No, gracias para mí y el placer ha sido inmenso de esta invitación. Qué Me bueno. sorprendió. Sí, ¿verdad que sí? Mire, yo quiero, doctora, que usted se sienta como que usted está en su casa. Así va a ser. Que esta No, es una desde extensión ya. de su casa. Desde ya, Sí, gracias. mire, hay temas importantes y el tema que nos ocupa en el día de hoy es que vamos a hablar de blefaroplastía. Exactamente. Doctor, y esa palabra como tan extraña, pero bonita a la vez, ¿qué es la blefaroplastía? La blefaroplastía, bueno, vamos a desglosarlo un poquito. Sí. El término blefaro habla de lo que son los párpados, es una cirugía de párpados. Pero en este caso, cuando nosotros vamos a trabajar la parte de donde hay grasa o el excedente de piel, ya sea de la parte superior o el párpado superior o el inferior. Entonces, tiene su función tanto estética o como la parte funcional, que sería no estética, valga la redundancia. Qué bien, qué bien. Esto es importante, doctora, porque el término de manera normal, digamos, lo natural, la persona no lo conocen a plenitud. Exacto. Y es bueno que usted haga esa definición porque es el tema que vamos a desarrollar. ¿Cuál es la importancia que tiene la blefaroplastía? La blefaroplastía tiene una importancia, como dije al principio, de nosotros distinguir si es una afectación funcional de ese paciente. Entonces, ahí es la importancia de nosotros indicar cuándo ese paciente lo necesita para mejorar su calidad de vida. Ok. Sí. ¿Cuándo es que se indica para fines estéticos la blefaroplastía? Para fines no estéticos, realmente, previa a una evaluación ya en consulta, lo vamos a indicar cuando el paciente tiene afectación en lo que es el campo visual, cuando el paciente también refiere una fatiga ocular, porque el paciente tiende a tirar de este músculo que tenemos acá, que es el frontal, y es el paciente que tiende a hacer este tipo de movimientos tratando de mantener lo que es la apertura ocular y el paciente siente que vive cansado o con una cierta cefalea o dolor de cabeza. Ok. Disculpe, doctora. Sí. Sí, es fines no estéticos. Esos son los fines no estéticos, que realmente es el tema que queremos llevar para que el paciente no siempre identifique, es que se lo hizo porque quería estar más bonito. Sí. No, también tenemos las opciones de hacerlo porque es que ya me está afectando con la salud. Muchas veces el paciente no puede utilizar ni siquiera gafas de sol porque el excedente de piel es tanto que le choca con el No la cristal. cubre, no la cubre. No le cubre y le molesta. Puede producir hasta un ojo seco, porque también puede el excedente de piel entrar a lo que es chocar la superficie del ojo. ¿Qué es el ojo seco, doctora? ¿Qué es eso? El ojo seco es una entidad patológica que nosotros venimos trabajando cuando lo que es la película lagrimal, ya sea por la deficiencia en cuanto a cantidad o la calidad de la lágrima, no llega a bañar suficiente lo que es la superficie del ojo. Entonces el paciente tiende a sentir una sensación no solamente de cuerpo extraño, sino de que constantemente como el ojo está reseco, es lo que casi siempre el paciente refiere. Y con el parpadeo, pues entonces el paciente siente mucha molestia. Ok. Doctor, ¿y cuáles síntomas se presentan? ¿Qué es esa alarma que ustedes, los expertos, y dicen, sí, aquí se va para una cirugía no estética? Y el paciente de manera, ¿qué siente él? Si hay una condición, aunque ya visual, que se vea, o internamente, ¿qué pudieras sentir ese paciente? Bueno, ese es el paciente que primero, como dije, su campo visual se ve afectado, comienza a decir, doctor, es que me cae tanto la piel que de ese lado no veo.
O sea, esa Sí. área ya no la distingo tanto. El paciente que vive con una constante cefalea por lo mismo, por la tensión de mantener este movimiento para que el frontal le ayude a mantener la apertura ocular, y el paciente también que ya dice, me siento muy incómodo porque no puedo ni utilizar los lentes, y es un paciente, por ejemplo, que utiliza gafas de graduación y Ajá. le choca la piel, el excedente. Entonces, ante esas molestias, no solo de lo que nosotros podamos percibir, entonces también le damos cabida a hacerle unos estudios que van a corroborar lo anteriormente Sí, sí, sí. dicho. Sí, qué bien, interesante. Doctora, en este caso, ¿cuál es la diferencia que hay entre lo estético, entre lo no estético? ¿Qué aspira ese paciente a decir, bueno, si esta es estética, ya logró su objetivo, o Exacto. aquella que no es estética, ya por la salud, por favor? Ok, la estética obviamente, como lo dice su nombre, va a mejorar lo que es la Belleza. apariencia. Ya la no funcional lo que le va a mejorar es su calidad visual, le va a dar confort y obviamente va a mejorar la calidad de vida. ¿Por qué la calidad de vida? Porque un paciente que constantemente tenga dificultad para ver es un paciente que al fin y al cabo se puede limitar hasta de manejar en las noches. Se Ajá. puede limitar en hacer ciertas actividades que ya posterior a un procedimiento quirúrgico, pues ya él se siente nuevo, ya su campo visual está despejado y es cuando entonces él dice, es que ya yo puedo hacer todo. Ah, pero mira Ya, qué porque eso interesante. también O influye. sea, la recuperación Claro, es rápido. es bastante rápido. Nosotros retiramos los puntos a la semana, a los 7 días. Sí. De 7 a 10 días es un periodo excelente para retirar la sutura y el paciente se retoma su vida normal. Experiencia, doctora, que usted haya tenido así con esos pacientes, que usted misma cuando lo ve, Ujú. te dice, wow, es por salud. Te dice, voy a concentrarme con este paciente porque él mismo dice, doctora, mire, me siento muy incómoda con esto. ¿Cuáles son esos pasos que usted da, esa experiencia que usted ha vivido con esos pacientes? Ha sido una experiencia bastante gratificante porque, por ejemplo, tuve una paciente hace 2 años que ella constantemente estaba muy sintomática o muy incómoda con ese excedente de piel posterior a unas cuantas cirugías que se había realizado por una catarata o después un desprendimiento de retina. Entonces esa paciente ya tenía lo que era una pseudotosis o una caída del párpado, pero era por Ah, el excedente de piel, por el se veía peso, se muchos. veía bastante, había una asimetría y esa paciente siempre iba a la consulta prequirúrgica o antes, muy decaída. Doctor, es que no puedo hacer esto, es que de verdad estoy muy incómoda. Y posterior a eso, cuando me tocó verla la semana para Sí, retirarle los puntos, fue tan bonito verla que ay, qué bueno. ella llegó arreglada, Sí, maquillada. Doctor, es que yo me siento bien, ya yo volví a hacer ciertas actividades que no podía. Entonces, eso es lo gratificante, tanto para el paciente como para el profesional, ay, qué de bueno. que ese paciente se pueda reintegrar o sea, a la parte habitual, a lo que él solía hacer. Claro que sí. Estamos conversando con la doctora Katiuska de León. Ella es oftalmóloga, cirujana plástica ocular y estamos aquí en Remo Restaurant Alta Cocina. Doctora, estas son informaciones de vital importancia. Cuando Exacto. hablamos de cirugía, ya la palabra en sí encierra temor, una cirugía, riesgos que se presentan dentro de este tipo de cirugía. Toda cirugía, por más mínima, tiene sus riesgos. Es importante hablar con el paciente de que por más experimentado que podamos ser como cirujanos, siempre va a haber riesgos. Ahora son mínimos y mientras la mano sea más experimentada, los riesgos serán pocos. Claro. Entonces eso es importante saber seleccionar a tu médico. Pero como siempre, puede haber inflamación, pueden haber hematomas, enrojecimiento, pueden haber hasta dehiscencias, claro, son en cuanto a porcentaje puede ser mínimo, pero puede suceder. Ok. Entonces, tenemos que cuidar de no excedernos ni en retirar un excedente de piel más de lo debido para no provocar algunas complicaciones como la oftalmo, que no pueda cerrar el ojo o, ¿qué le digo?, alguna retracción palpebral, Sí. pero cubriéndonos con eso, son pocas las partes de las complicaciones y riesgos. Dependiendo si se van a trabajar los 4 párpados, que serían
los superiores e inferiores. Entonces ya uno entra a la parte de lo que es la anestesia, hay que hablar bastante bien con el paciente, hay una preparación. Si es un paciente fumador, se le indica que debe de dejar de fumar por lo menos 2 semanas antes de la cirugía y que posterior a esa, para su cicatrización correcta, también debe de dejarlo. Entonces por eso también se hace una evaluación cardiovascular. Ok, aquí es Claro, importante, no, sí. es toda una preparación. Se ve muy sencilla, pero realmente se le hacen analíticas al paciente, se manda al cardiólogo, su radiografía de tórax, su electrocardiograma, es todo un engranaje para que cuando ese paciente llegue a lo que es el quirófano, llegue lo más óptimo posible para disminuir ese porcentaje que pueda suceder cualquier situación. Ay, qué bien, qué interesante. Sí, porque la presión ocular, me imagino que eso detiene automáticamente algún tipo de cirugía, No, o no. O realmente sea, la presión ocular es totalmente ajena a la presión sistémica o arterial que no, nosotros no tiene que manejamos. ver, no No, implica nada ahí. no, Ok. realmente no. Pero sí un paciente hipertenso, por más controlado que esté, por más que se haya tomado, por ejemplo, su pastillita en la mañana, Ujú. nosotros debemos de chequearla hasta en el mismo momento porque a veces el paciente tiende a ponerse nervioso en pleno Sí, sí, quirófano. sí, oh, claro. Entonces, por eso es que en la mayoría de casos preferimos darle una sedacioncita para que el paciente no fluctúe en pleno momento quirúrgico y entonces se vaya a ver afectada la cirugía. Ok, qué bien. Luces y sombras, porque decimos, en la vida no todo es color de rosa, No, ¿verdad? para nada. Usted habló de ese nivel de satisfacción con esa paciente que llegó y que usted vio Sí. un antes y después. ¿Cuáles son esos retos importantes, esas situaciones cruciales, determinantes, que usted haya dicho, aquí yo tengo que sacar el verdadero potencial que tengo como doctora, como cirujana? ¿Cuál ha sido ese momento determinante para usted? Wow, tremenda pregunta. Uno de mis recientes casos fue que tenía muchas bolsas, las típicas bolsas o Ay, sí, festones sí, malares, que es como sí. realmente se llaman. Eso, lograr una apariencia natural. La paciente es una paciente añosa, no quería nada estético. Y en este caso, independientemente de la que combiné con la superior, pero sobre todo fue la inferior la que fue el toque Ah, indicado, sí, sí, sí. mantener esa parte, ¿cómo le digo? Estética, pero dentro del renglón natural. Y no quitarle de más porque sí tenía una predisposición y los músculos Mire que muy era un débil. reto muy, Era muy un fuerte, reto ¿eh? porque tenía una debilidad muscular y tenía que mantener la posición normal del párpado, porque cualquier cosita se le puede quedar así. Entonces eso se Ah, llama retracción. sí. Ni pasarme, quitar lo correcto, quitar lo indicado, ni más ni menos de piel, ni más ni menos de bolsas, porque también si me excedo en la cantidad de grasa que retiro, puedo dejar un ojo hundido o la Ah, apariencia cadavérica, que se le hunde sí. totalmente el ojo. Ah, Eso es parte del reto creo que habitual de nosotros habitual. los cirujanos plásticos oculares. ¿Cuál fue ese, hubo algo, alguna emoción que surgió en el momento ahí? Ese sustico, eso, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Hubo como esa sensación de decir, no, se lo voy a pasar a otro colega. ¿Qué pasó ahí? Le confieso que cada vez, lo digo fue personal y creo que todos los colegas van a corroborar lo que digo, siempre el médico que diga que no tiene ese miedo antes de una cirugía, creo que habla mentira. Sí, Porque por más experimentados, todos los pacientes son diferentes y nunca sabemos lo que va a suceder ahí. sí, Entonces siempre hay ese sustito, siempre hay, y más cuando sobre todo eres muy allegado al paciente, que te gusta estar pendiente de cómo salen las cosas. ajá, El paciente te vive mandando fotos, doctor, amanecí así. Cuando ves ciertas inflamaciones que no deberían, o que está haciendo, por ejemplo, un proceso alérgico, esas son cositas que siempre le da a uno el sustito y uno quiere estar más pendiente, pero sí, siempre confiado de Dios primero y amén. después de que las técnicas se hayan empleado correctamente y manejarlo. Siempre darle acompañamiento al paciente de que no se sienta solo y explicarle, siempre explicarle, tanto antes como después, qué puede pasar, qué no, cuándo,
cuándo tomar esas alertas, qué son alertas y qué no, qué es normal dentro de un proceso de recuperación. ¿Cómo se tipifican esas alertas, esas señales que usted dice, bueno, yo tengo que estar encima de ese paciente porque hay una alerta que me están diciendo que se está recuperando conforme a los estándares establecidos, o que usted dice, estas alertas me dicen, no, que tengo que duplicarle el tratamiento? Bueno, cuando noto que varios días, ya lleva de 3 a 5 días con un edema que no cede, cuando está afectando la apertura ocular, si por ejemplo se hizo en los 4 párpados, ya veo que el paciente, no doctora, tengo 2 o 3 días que no abro los ojos, eso es algo normal totalmente. Si hay presencia de alguna secreción en la zona quirúrgica, eso no debe de suceder. Cuando, por ejemplo, refiere a alguna malposición palpebral, no puedo cerrarlo bien o se ve que está más afuera que otro, noto una simetría, uno más grande que otro. Okay. Son cositas que nosotros damos cuenta e independientemente de todo, lo principal, si hay sangrado. Ay, sí, sí, sí. Si está sangrando, obviamente es una, no solo de alerta, es que todo desde que vemos sangre y vemos eso ya corremos. Sí, Entonces, ya. esa es yo creo que es la principal. Una dehiscencia no suele estar pasando, pero si se le abre la herida, la dehiscencia, Sí, claro, sí, sí. Y ahí, hay que ahí ver está si pendiente. hay Sí, sí. que volver a suturar, entonces esas cositas sí. Las cantidades, digamos el número más bien, de estética, de no estética que va orientada a salud, Ujú. ¿por dónde usted maneja esos datos? Si viene más por estética, porque me quiero ver mejor, o si es cuidar mi salud. Pues en lo personal, de 10 cirugías que yo hago a nivel de lo que es blefaroplastia en general, yo puedo decir que hago 7 estéticas y 3 Ay, ay, funcionales. ay, sí, sí. ¿Eso tiene alguna explicación? Realmente científica como tal, no, sino más La gente quiere social. verse bien, social. Sí, si Es tengo social, ese bolsito ahí que me molesta, yo me lo voy a quitar. estamos viviendo en una sociedad donde el envejecer es un pecado. Ay, 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 doctora, Eso el es un envejecer pecado. es lo natural, pero se define como un Pero pecado. no, el típico término no nos queremos dejar caer. Entonces, el Ah, envejecer ok. es un pecado, lo digo porque realmente ya el paciente no quiere verse esa arruguita, Ujú. ya no me veo bien, ya siente que la mirada no Sí, es sí, sí. como yo la tenía antes, o ya Ah, tengo a la amiga que se la hizo y quiero yo también. Entonces, por eso digo, de 10 7 son totalmente sí, 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 estéticas. sí. Seguro médico, aquí Sí. esto es importante. ¿Ayuda el seguro médico? ¿Cubre este tipo de cirugía? Sí la cubre. Sé que a nivel de lo que es la población muchas veces desconoce eso, pero sí la cubre. ¿Qué queda de parte de nosotros como profesional? Demostrar que realmente ese paciente necesita esa cirugía. ¿Cómo? Ah, Con ok. una buena historia clínica, con fotografías que demuestren esa caída del párpado o ese excedente de piel o grasa que tiene ese paciente y con un estudio que se llama campimetría, donde se va a Campimetría. ver la limitación de donde ese paciente, aunque esté mirando de frente, aquí Sí. no puede ver, porque se llama un efecto sombrero. El paciente está mirando de frente y dice, es que yo veo como una sombra. Ah, Y ok. ya eso es la Sí, sí, piel que sí. le está Que cayendo le- ahí y ese es el efecto sombrero. ¿Y cómo entonces? Porque, bueno, es profundo, ¿verdad? Muy. Ahora, usted ha visto seguro muchos pacientes que van por estética y la documentación, la vía que dicen, no es por salud. Se han dado esos casos, ¿verdad? ¿Usted Sí, lo ha se han visto? dado esos casos que a veces el paciente, en todo el sentido de la palabra, a veces el estético Ujú. que quiere, doctora, pero mire a ver si podemos resolver con el seguro. Y yo le explico, o sea, científicamente le digo, es que no te lo van a aprobar porque no tienes una limitación funcional, no te está afectando el campo visual. Entonces Ok. no tenemos forma de alegarle al seguro que tú la necesitas. Y a veces el paciente que ya sí está dispuesto porque ya no aguanto, va a costear esa cirugía, pero yo le demuestro que, mire, yo tengo formas de enseñarle al seguro Ah, que claro. sí le está afectando su eje visual y usted lo necesita. Entonces, bueno, doctora, entonces ahí uno complementa, hace todos los requisitos previos
y si el paciente se torna un candidato para que su seguro le cubra ese procedimiento. Ok, doctora. Su equipo de trabajo, o sea, para este tipo de cirugía, usted obviamente que tiene todo un equipo que le acompaña. También, doctora, ¿en qué centros usted tiene su consulta? Si pudiera para que Sí, claro que sí. Estoy aquí en San Pedro de Macorís, en la Torre de Especialidades Médicas TESME, los días jueves en la mañana. Estoy en el Centro Médico Central Romana y también en el Instituto contra la Ceguera Incosegla en la Romana. O sea que Ok. cualquier cosa a la Bueno, orden. qué bien, qué bien. Mire, el tiempo se nos agota y la verdad que este tema es de vital importancia Así y es. vamos a comprometerle en el aire, No, doctora, porque ya. estos temas hay que darle continuidad, ya sea en ruta, aquí, ya sea en el estudio, pero hay que Llegamos. tratar estos temas de vital importancia. Reflexiones finales ya para esos pacientes que estén padeciendo de esta condición y en términos de prevención. En términos de prevención, realmente no tenemos uno en específico, porque a veces el excedente de piel no solamente viene por el envejecimiento o por la Ok. edad, sino a veces la parte de algunos procedimientos que se han realizado anteriores que sí provoca esa ligera caída del párpado que podemos tratar a través de la blefaroplastia, Ajá. pero una de las cositas que sí podemos prevenir es frotarnos Ah, constantemente. ok. Ese frote constantemente también empeora la sintomatología de ese excedente de piel o grasa. Ah, ok. Sí lo empeora. Sí. Entonces podríamos decir que por esa parte y como parte final, siempre que el paciente esté pendiente a qué síntomas, signos y síntomas se está presentando. Ah, pero Si mira, él importantes. entiende, claro, porque si él Importante eso. entiende que siente una sombra, puede ser que esa sombra no sea per se interna del ojo, sino el párpado que está obstruyendo ese eje visual. Sí, Entonces, que se dé su pasadita, que no está de más hacerse su chequeo. Y qué ahí bueno. podemos distinguir. Que es interesante. Me voy a quedar con esta preguntita, con esta Ujú. pregunta. ¿La blefaroplastía necesariamente va conforme a la edad, una edad adulta? ¿Hay jóvenes que pueden padecer de esta condición? Sí, hay ¿Sí? pacientes de 30 años hasta menos Oh, que por antecedentes, dígase familiares, que es que toda mi familia tiende a tener muchas bolsas. Y es cierto, hay un patrón hereditario que sí, hay pacientes que toda en la familia padecen de lo mismo a temprana edad. Y sí se puede también bajo lo mismo su buena historia clínica ujú. y la parte de sus estudios, sí se puede justificar a temprana edad que lo necesiten. Lo que Bueno. pasa es que el porcentaje es un poquito menor a los pacientes añosos. Ah, ok. Es Ah, un bueno, poquito bueno, menor. interesante. Doctora, gracias. Gracias a ¿El usted. compromiso está? Ya, Vamos a, y porque más en quedan, cámara. mire, quedan muchísimas preguntas, muchísimos temas Sí, que se van a unir aquí para que el pueblo en sentido general tenga muy presente cuidar su salud visual. Como así usted es. define ese campo visual, hay que cuidarlo. Así Así va a que ser. reiterarle las gracias Gracias y a es un usted, de honor verdad. tenerla Un acá en el placer. concepto para que esté claro. Gracias por todo, de verdad ha sido un placer llevar un poquito de desinformación Claro, claro. aquí para lo que necesiten. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Hemos conversado con la doctora Katiuska de León y estamos aquí en Podcast en Ruta, en el restaurante Remo Alta Cocina, aquí en San Pedro de Macorís. Y este es el concepto que está ya definido, estructurado en toda su extensión para la industria farmacéutica y mucho más, para que esté claro. ¡Eo!